Muchas gracias a quienes son fieles a esta serie de entrevistas y conversaciones cruciales bajo los principios del pensamiento crítico, del diálogo más que del debate, que hemos dado en llamar el Paraguay a partir del 2028. Como decimos aquí, donde yo estoy instalado ahora en el piso 15 del Paseo La Galería, Torre 1, Steve Jobs decía, todo líder, sea político o sea de los negocios, tiene un rol de ir al futuro, ver cómo es el futuro o cómo debe ser el futuro y volver otra vez al presente y decir, bueno, así vamos a trabajar para llegar hacia un futuro grandioso, de mejor calidad de vida, de mayor desarrollo humano, etcétera, etcétera. Y el Paraguay a partir del 2028, es una historia del futuro que ya hicimos en el 2018. Y salió un libro muy exitoso que está agotado, que se titula El Paraguay a partir del 2018. En aquella oportunidad, en el World Trade Center participaron varios líderes políticos y otros intelectuales públicos, como Rafa Filisola, estuvo Mario Abdo Benítez, que después fue presidente, porque lo hicimos en el 2017. Y estuvieron varios otros más, como Benjamín Fernández Bogado, Amílcar Ferreira, Robert Cano, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahora queremos hacer con aquellos que podrían ser precandidatos presidenciables para el 2028. Algunos otros ya fueron presidentes del Paraguay, que también los estamos entrevistando. Ellos son patrimonio de la nación, los expresidentes. Y también estamos un poco queriendo traer a algunos intelectuales públicos. La primera parte, porque tiene dos partes este proyecto que se llama El Paraguay a partir de 2028, la primera parte son entrevistas de profundidad, conversaciones presidenciales, le llamo yo. Y la segunda parte va a ser también una gran tarde o noche, no sabemos todavía, estamos preparando, o en el World Trade Center, o acá en el Paseo La Galería, o en algún salón, que podría ser el Club Centenario, donde estuvimos ahora con nuestro proyecto SEO, o CEOs, son los 150 CEOs del diario 5 Días. Y estamos pensando hacer un gran evento de gran soirée, como dicen los que saben hablar. Y allí estarán todos los que fueron entrevistados en duplas para poder seguir conversando ya con público. Allí será en vivo. Y de allí también saldrá un libro antes del 2028 que vamos a presentar a la opinión pública paraguaya, de manera que ellos sepan ¿qué hay en la cabeza? ¿Cuál es el sueño paraguayo que tienen en su cabeza los líderes, los estadistas del Paraguay, sean candidatos o no para el 2028? ¿Qué tienen ellos como hipótesis sobre el futuro? Y sobre todo, le vamos a preguntar, y con esa pregunta comienzo hoy con nuestra invitada de lujo, la doctora Blanca Ovelar, que ya está sentada acá a mi lado, que también es precandidata. Estábamos hablando recién antes de comenzar y llegamos a la conclusión, todo político o toda política siempre es candidata o candidato a la primera magistratura de una nación. Entonces, la gran pregunta es, y sobre esa es la misión de este programa o proyecto, ¿es Paraguay un país portador de futuro? Muy buenos días, doctora Blanca. Buenos días, Víctor. Un gusto enorme estar en este programa, poder saludar a una audiencia que te sigue con fidelidad. Gracias. Y dialogar de lo que nos interesa, que es el futuro de nuestra patria. Sí. Estuve escuchando y atendiendo la introducción que hiciste. Realmente, hoy las ciencias sociales nos ponen en la perspectiva una herramienta extraordinaria para encarar con elementos nuevos la construcción del futuro. Sí. Y hablo de la construcción del futuro porque dentro de esas perspectivas teóricas tenemos la posibilidad en serio de construir desde una perspectiva más voluntarista, entendiendo que el futuro se construye a partir de un presente.
Y también tenemos la perspectiva más determinista, donde nos indican que las tendencias no pueden ser ignoradas, porque las tendencias presentes son las que van a ir marcando el devenir del futuro. Yo creo más en la combinación de ambas. No podemos construir el futuro ignorando absolutamente la base de donde estamos. Claro. No podemos hacer un salto al vacío. Pero sí podemos no quedarnos atrapados en el determinismo de ese presente y sus tendencias y proyectar un futuro diferente. Si miramos las tendencias hoy, lo que nos sucede día a día, hay cuestiones muy inquietantes. Por ejemplo. El crecimiento de la inseguridad, el crecimiento de los asaltos en las calles. Acabo de escuchar cómo un delivery fue muerto por un adolescente de 16 años. Sí, me enteré. Entonces, yo vi la escena que pasaron en la televisión del acto y uno se pregunta, y cuando uno sale por ahí, uno escucha a la gente. A mí se me acercan muchas personas cuando estoy por allí en algún espacio público, me voy al supermercado, me voy al shopping, o estoy en algún hospital y la gente se me acerca. Y presiento que esa es una inquietud muy fuerte. Generalizar. ¿Qué pasa en nuestra sociedad? ¿Cuáles son los indicadores de esa fractura en la cohesión social? ¿Dónde estamos? ¿Qué ha pasado con la sociedad paraguaya, agropastoril, de comunidades rurales, que hoy prácticamente están desaparecidas? Un concepto de comunidad. ¿Cómo vamos a recomponer el concepto de comunidad que significa sobre todo la posesión de un patrimonio común que nos une, que nos hace solidarios, que nos hace velar unos por el otro? ¿Cómo vamos a recomponer eso? ¿Qué pasó desde el punto de vista de la sociología crítica? Yo quiero hacer un análisis mucho más de fondo y quiero convocar a los sociólogos. A mí me decía el recordado y nunca bien ponderado doctor Domingo Rivarola, que la sociedad paraguaya está sufriendo una transformación y una reconfiguración de pies a cabeza única en su historia que no se dio ni en las posguerras. ¿Cuáles son los elementos de dicha transfiguración, si le querés llamar? Y en primer lugar, los flujos migratorios nuevos, los flujos migratorios, la descampesinización, la base de sustentación de nuestra economía histórica ha sido esa economía campesina de subsistencia, el campesino en Huata, la agricultura familiar campesina, que tenía sus rubros de renta, pero también garantizaba el acceso al alimento. Eso hoy está en metástasis, en la fase final de su destrucción. Hoy necesitamos encarar políticas nuevas para recuperar eso. La dramática reducción de las fincas campesinas. Porque, ¿qué pasa? Sí. ¿Qué pasa en ese tema, Víctor? Sí, te escucho. ¿Qué pasa? Los hijos de los campesinos ya no quieren seguir con esa tarea. Esa tarea es absolutamente una tarea muy azarosa, donde ellos tienen algunas premisas aprendidas a lo largo de la historia. No tienen seguridad. Cuando se les promete un precio por los artículos y no cuando llega la cosecha se tira por el suelo el precio. El efecto de la oferta y la demanda en una economía y en un mercado poco profundo que no es tal, porque son fuerzas oligopólicas las que fijan el precio. Claro, las que determinan, entonces no existe verdaderamente competencia. Eso es un blef. En un mercado pequeño como el nuestro es un blef. Entonces, ¿quiénes se quedan con el fruto del sacrificio? Los intermediarios, los que tienen el dinero. Y el dinero es importante, pero los beneficios de un trabajo tienen que distribuirse entre el que produce el trabajo. El que produce el trabajo se queda con nada, se queda con deudas. A veces, para producir, tiene que endeudarse. O sea, siempre tiene que endeudarse, porque ¿qué necesita para producirse? Hoy hay nuevos riesgos. El cambio climático presentó un nuevo escenario. Y todo ese riesgo se queda sobre los hombros
del eslabón más débil que es el productor. Entonces sus hijos ya no tienen ganas de seguir esa tarea. Además, los saberes tradicionales para la producción hoy no bastan, porque todo este escenario nuevo, hay nuevas plagas, hay cambio climático, los ciclos del agua han variado, hacen que sea más azaroso y más difícil. Entonces se requieren nuevos conocimientos. Sí. Nosotros hemos planteado ahí, y esa ha sido una lucha mía, crear un centro de innovación de la agricultura familiar campesina, y la UNA tiene un terreno, una propiedad de 1000 hectáreas en Capibarú, en el límite de San Pedro con Capibarú, y con San Pedro Canindeyú y Caaguazú, en esa intersección de los 3 departamentos. Allí se tiene esa propiedad, y hace 5 años empezamos y no avanza, nos vamos a paso de tortuga. Es un centro de pesquisa, de investigación. Se llama CIAF, Centro de Innovación de la Agricultura Familiar Campesina. ¿Qué queremos? Queremos abrir allí cursos técnicos para los hijos de los campesinos, que pueden llegar a ser finalmente hasta ingeniería, pero Claro, empezar con cursos para que se queden en su comunidad y darle herramientas, porque si tienen una parcela, pueden vivir bien si tienen la tecnología y el conocimiento para producir mejor, pero con los ancestrales saberes no alcanza hoy para producir. Se produce y no puede competir con el que produce más porque Claro. tiene más tecnología. Claro. Entonces, esa es una perspectiva de la problemática. Sí, sí. Y eso se enfrenta Sí. también en la contracara de eso, cómo estamos en el ámbito de la ciencia. Vivimos un tiempo maravilloso, inédito, de un despliegue extraordinario de la ciencia En y el mundo. conocimiento en el mundo, Sí. que nos deslumbra y nos hace ver todavía más lejos de todo ese acceso a esas posibilidades. Y los seres humanos queremos progresar, queremos acortar el tiempo de nuestro progreso. Entonces dejamos el campo y venimos a la Venimos a la ciudad. ciudad, sí, para acelerar. Ahora, eso que tú describes, doctora, ya me habrás escuchado hablar. Yo lo defino en mis artículos y en mis reflexiones filosóficas como primitivismo productivo, que es una parte, y capitalismo de secuaces, que es la falta de mercado verdadero, que es la otra parte, los oligopolios y eso. Entonces, es una sociedad de mercado. Ni siquiera es un capitalismo de mercado, porque sociedad de mercado no es lo mismo que capitalismo de mercado. Sociedad de mercado se compra y se vende hasta a las personas. ¿Tú sabes la diferencia, Ina? Y el capitalismo de mercado es el mercado verdadero. Pero allí, en ese diagnóstico tuyo, tiene que venir pues la política a procurar igualar esas oportunidades entre los que siempre ganan y los que siempre pierden. Eso está el referente. Quiero hacer la pregunta ahora y es la siguiente. Yo tengo una hipótesis de que en Paraguay el poder real está lejos de la política. El poder real está lejos, inclusive, muchas veces, de ustedes, los que gestionan, administran el Estado, desde el legislativo, inclusive desde el judicial. El chat de Lalo es la evidencia empírica. ¿Dónde estaba el poder real? ¿Quién le decía a un juez así o asado, al fiscal que se decía lo que tú digas, señor Lalo? Entonces, como esas fiscalas y esas juezas se sometían. se arrodillaban. Entonces todas. yo, dicho esto, en la eventualidad de que te presentes más adelante de nuevo, tú tienes el derecho de competir dentro de tu partido, que es inclusive bastante democrático, es donde más hay la posibilidad de ahí de acceso interna, ¿verdad? Yo sé que ahora también, inclusive adentro, ustedes están medio desiguales ahí, porque hoy la hora la plata, hoy la plata, ¿verdad? Entonces, la pregunta es, ¿cómo, si tú llegas a la primera magistratura, vas a manejar esa cuestión donde hoy sabemos que el poder está en los narcotraficantes, el poder está en los empresarios oligopólicos, farmacéuticos y vialeros, está en Messer, o estaba en Marcetumia? ¿Cómo tú harías para hacer cumplir el rol de la política, que es la transformación de la realidad? La política es transformar el todo.
Ya votamos de vos si vos querés también transformar. Sobre todo concretar los sueños del Estado social de derecho. ¿Y cómo harás? El Estado social de derecho que está tan claramente establecido en el diario del Partido Colorado. Y en la Constitución. Nosotros somos también. La Constitución Nacional. Pero en la práctica tenemos una distancia enorme y tenemos que seguir luchando. La herramienta como tal está intacta en la doctrina de nuestro partido. Pero han subido y ejercido el poder dentro del partido personas que no tienen la más peregrina idea de lo que es eso. Solo han pensado egoístamente en su bienestar y no en el bienestar de todos. Claro. Hicieron algunas cosas. Claro, pequeñas migajas se le echa al pobre y se le hace creer que está mandando a ese campesino que hoy está cada vez más desprotegido. Se le hace creer ñamandaña y se le hace convencer. No manda nada. Sí. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? Yo creo que se tiene que convocar. No existe país que haya prosperado en medio del antagonismo y la incapacidad de construir juntos un destino colectivo. Eso. No existe capacidad. Yo creo que una primera herramienta es el diálogo. El diálogo informado. ¿Cómo es el diálogo informado? Ese que parte de un conocimiento riguroso de la realidad. No el diálogo en base a los intereses de los que hablan, sino en base de un análisis de la realidad. Todos manejamos la información. Se recurre a la ciencia. Ajá. La ciencia para producir la información más rigurosa sobre la realidad. Y sobre esa base se conversa con los sectores. Porque a todos nos conviene tener una sociedad más equitativa, más justa. A los ricos, a ese 2% más rico del Paraguay, no le conviene que hayan tantos pobres resentidos y excluidos, porque entonces sus hijos no van a poder vivir tranquilos aquí. Y yo voy a tomar un poco una frase de Don Bosco. Don Bosco se iba y le decía a los pudientes, le decía: me vas a dar el recurso para que yo en la escuela le meta a estos excluidos. Porque si vos ahora me negás el recurso, tus hijos, estos excluidos a quienes vos le negás la ayuda hoy, vendrán con el cuchillo en la garganta a tus hijos. Don Bosco hacía eso. Bueno, es un ejemplo de cómo necesitamos promover políticas que ayuden a una mayor equidad. La altísima concentración del ingreso y la gran mayoría excluida de eso es una bomba de tiempo en una sociedad que, si bien tiene, digo yo, la mansedumbre, la resiliencia, el estoicismo, el paraguayo sabe sufrir, sabe esperar. Yo creo que, ya puse el silencio, más allá de eso pueden surgir nuevas generaciones que van acumulando resentimientos y pueden elevar los índices de violencia. De hecho, ya se está observando. Sí, es que con lo cual comenzaste cuando charlamos. Comencé cuando charlamos. Entonces, nosotros necesitamos promover mecanismos de mayor redistribución del ingreso. ¿Y eso cómo vamos a hacer? Necesitamos un Estado que funcione. ¿Y eso? Necesitamos un Estado. ¿Cómo el Estado social de derecho redistribuye el ingreso? Ofreciendo una muy buena educación al hijo del pobre. Ofreciendo salud al que se enferma, que se va y que no necesita del actor partidario que le lleve y que busque como un favor, sino que porque funcionan las instituciones. Y ese es un déficit enorme que cuando yo miro la realidad de Uruguay o de Chile, siento una envidia, porque francamente para mí, sobre todo Uruguay, y me decía eso Marta Lagos, Uruguay es el país que ya se desprendió del barrio y surca otros mares, porque tiene una institucionalidad del Estado
allí vemos que cambia de la izquierda a la derecha el gobierno y hay Nadie un se trato molesta. respetuoso entre Sí. las autoridades, nadie le hace el vacío al otro, nadie se van, se sientan y conversan visiones tan distintas del manejo del poder, pero son capaces de dialogar. Ese es el camino, esa altura en la construcción del diálogo informado sobre la realidad, donde pongamos el interés común y seamos capaces. Los empresarios que quieren un país seguro, quieren un país donde se les garantice sus inversiones, Sí. quieren un país, eso, desde la acción del Ejecutivo, yo les voy a prometer cuando se vayan a dialogar conmigo. Y yo voy a trabajar con ellos para que ellos contribuyan a crear entornos de mayor equidad, el entorno de su propia propiedad, en sus fábricas, que no falseen los datos, que paguen los beneficios sociales a los trabajadores. Nosotros tenemos en el Partido Colorado, ha habido gente que ha traicionado a la clase trabajadora y, por ejemplo, le llevan un afán de sindicalizarse en una empresa y en la propia autoridad del trabajo le llama al dueño de la empresa y le dice: te doy 15 días, no les voy a contestar, para que les eche todo y después les voy a contestar. Y así han actuado y cobrando coima. Esos traidores cada vez más van a ser descubiertos. Claro. Antes actuaban en la opacidad, pero hoy se sabe más. Se sabe mucho más porque estos recursos permiten La difusión transparencia de mucha información y se sabe mucho más. Así es que acá lo que nosotros necesitamos es entender que tenemos que contribuir desde el lugar que nos toque a un Estado social de derecho y promover políticas de construcción de capital social en las comunidades. Estoy viendo, por ejemplo, una hermosa idea cómo se desvanece ante la imposibilidad de ir a trabajar allí la cuestión humana. ¿Cuál? El barrio San Francisco. Hoy Opareías. inseguro, la gente ojo pareíma, no yo entendéis y cuál hoy no hay no. Pea ningún dicatumo hay la interveni uno porque acuerdan gueruma pete herida pe de base uajina pepe o ñamba tipao chupe cuera ya guapuna ñamba apojen die cuera la construcción de redes solidarias y de capital social. Eupea dice confianza mutua, pautas de convivencia cívica o cumplidas y cuay ñambo guapu ñamoñe haña construir en die cuera pe confianza, asociatividad. Son conceptos claves, ese capital social, y son conceptos claves para el desarrollo. La ausencia de capital social es la causa no económica de la pobreza. Doctora, te quiero hacer una pregunta sobre ese punto. El Partido Colorado, que es tu partido, hoy, según mi perspectiva, tiene así un eje cultural, un eje económico y un eje estratégico. El eje cultural es Dios, patria y familia. Apareció eso en el Partido Colorado hace un tiempo, de la mano del movimiento Honor Colorado. Con ese eslogan cultural se ganan las elecciones. Es un método que ellos usan, seguramente alguien les dijo que va a ser eficiente y está siendo eficiente en una sociedad conservadora como la nuestra y escasamente así educada en muchas cosas. En segundo lugar, el eje económico y político es el Estado mínimo. Acá no hay por el Estado. Tengo que votar la mitad. Ñarandúa 3% de la presupuesto sobre el PIB, la oña invertía o llega hasta 3%. Debe ir al 6, según tú sabes mejor que yo, dirán los organismos internacionales, del 3 al 6. 1.200, 1.300 millones de dólares, debe ir a 2.500 millones de dólares. Tanto en salud y en educación. 3 y 3 nomás debe ir 6 y 6 del PIB. 12% del PIB, Juana Pepe. Y acá tenemos una presión tributaria que es 11%, 10 nomás lo era hasta el año pasado. Entonces, Oyupiana 17% sobre el PIB tiene que llegar nuestra presión tributaria. Ya cobraron el impuesto. Eso te tiro ahí para que después me diga cómo va a echar yapota. Y en tercer lugar, un Estado mínimo que no tiene poder coercitivo, que es el único que tiene, ¿verdad?, el monopolio del uso de la violencia, inclusive para reprimir, o de la violencia legal, ya eso de la fuerza, vamos a hablar mejor. Es el Estado. Hay 30.000 policías y hay 80.000 guardias privados que están cuidando la propiedad privada de los empresarios y las casas. Entonces, dicho esto, el Partido Colorado y vos misma, ¿cómo ustedes se posicionan ideológicamente? Porque ese es como hoy está funcionando, 3 ejes.
¿verdad? Ideológicamente de Estado mínimo. Eso cuando es Partido Colorado, según yo entiendo. Absolutamente. Bueno, entonces muchos que dicen que son muy colorados, están todos los días apostando a ese Estado mínimo. Bueno, inclusive hoy Estado mínimo. Lamentable. Cuando que ustedes trajeron el Estado al Paraguay, ustedes hicieron la ANDE, ustedes hicieron la Corposana. Hasta el dictador, no importa, yo tengo mi crítica, pero yo hasta el dictador lo veo más colorado que lo que hoy tenemos. Con todo respeto, yo no estoy de acuerdo con el dictador en su política de derechos humanos mía, pero en la economía no estuvo tan errado en algunas cosas. Entonces sigo. Acá está el centro, extrema derecha, ya hemos dicho, humanismo, centro derecha, centro izquierda, progresismo, extrema izquierda. Mola Partido Colorado, oí, ¿verdad? Jamón de bebé. Mola de guapo, bebé. La Partido Colorado en Gotuishá, hoy desde la ultraderecha conservadora hasta visiones más progresistas. Hace ahí socialdemocracia, ¿verdad? Entonces, ¿dónde es centro izquierda lento? Centro, socialdemocracia. Yo creo que centro, en algún lado lento. Centro izquierda de la centro derecha. Inte con la centro izquierda. Inte con la centro. Inte con la centro. Ultraderecha conservadora. Dios, patria, familia. Súper hipócrita. Adúlteros y fornicadores que van a hablar de Dios, patria y familia. Por favor, dejen de engañar a la gente. Dejen de engañar a la gente. Ponen como una coraza moral hipócrita detrás del cual esconden sus vilezas. Por favor, acá hay que hablar claro. Yo no voy a olvidar nunca que cuando quisieron tratar el tema del proyecto de la Unión Europea, porque decían que ahí se traía todo el currículum y que tenía que hacer. Se usó eso, era un ardid usado para posicionarse políticamente de cara a las elecciones. Nosotros entendemos muy bien lo que es educación, conocemos desde adentro y conocemos también la teoría y la historia de la educación de nuestro país. Sabemos de dónde venimos y dónde estamos. Y les dijimos, no, pero no es así. No, hubo razones. Recuerdo que el senador que impulsaba en el periodo anterior, como nos opusimos a que se trate la derogación del convenio de la Unión Europea, pusieron nuestros nombres en un flyer, así se llama. Y dijeron, estos son los que están en contra de la familia, en contra de la vida. Y estaba yo en la lista de los que estaban en contra de la familia y de la vida. Cínicos lo que son. Estaban buscando, me escribían a mí en las redes algunos. Te vas a ir al infierno porque no querés derogar el convenio de la Unión Europea. Y empiezan a salir a luz algunas cuestiones. Yo lo único que te quiero decir es que no es más que una coraza hipócrita que esconde la vileza de mucha gente. Sí. Que van a hablar de Dios, patria y familia. Ya les dije lo que son. ¿Cómo combatir los mercados del crimen que financian y están incentivados y estimulados y facilitados por ese Estado mínimo? Que no tiene posibilidad de cohibir a los mercados del crimen, que es el tercer eje, el eje estratégico, ¿verdad? Repito los ejes en mi perspectiva. El eje cultural, Dios, patria y familia, el eje económico, Estado mínimo, y político también, Estado mínimo. No hay Estado en Paraguay. Le estoy reclamando acá a la doctora que Estado social de derecho es su partido. Y del lado de los más desprotegidos, por lo menos en la doctrina, ¿verdad? Y en tercer lugar, los mercados del crimen. Cálculos que yo hice personalmente en algunos artículos y comentarios acá, doctora, y de paso te cuento cómo es el mundo de los mercados del crimen. Paraguay está tercero o cuarto en los rankings internacionales, detrás de México y Colombia en Sudamérica. Creo que tú también lo sabes. Y por otro lado, yo hice un cálculo conforme a dichos de Enrique Riera, mi compañero de fútbol, hoy ministro, que antes cuando jugábamos fútbol, ahora ya no jugamos más, estamos grandes. Dice el doctor Riera que él más o menos tiene un diagnóstico de más de 1000 aeropuertos clandestinos.
Entonces yo hablo con algunos expertos en este mundo del crimen, estudiosos, académicos, y me dicen, vos sabés, Víctor, que con 1000 aeropuertos por establecidos, 1500, dice Enrique, un vuelo puede traer 200 kilos de cocaína. Como ahora, este señor Santoro contó todo en Estados Unidos cómo era, que entraban los aviones, el avión bajaba en territorio paraguayo, se descargaba, etcétera, etcétera. Entonces yo hice el siguiente cálculo, 1000 vuelos por mes, como si fuera que un vuelo por cada aeropuerto, demasiado poco, por 200.000 kilos. Por $20.000 la cocaína, 4.000 millones de dólares mes, doctora. Es el potencial de facturación. No se sabe cuánto facturan, pero 4.000 millones veces 12 es 48.000 millones de dólares más o menos, que es casi el producto, encima del Producto Interno Bruto Paraguayo, que es 45.000 millones. O sea, se duplica el Producto Interno Bruto Paraguayo con los mercados del crimen. Todo lo que no está registrado por las estadísticas macroeconómicas y se hace por fuera del marco de la ley. Y te hago la pregunta, doctora, ¿qué harías en la eventualidad de que te toque tener la lapicera con los mercados del crimen, por un lado, y con el Estado mínimo? ¿Cómo vas a llegar al 17% de presión tributaria? Eso requiere un pacto político. No vamos a ampliar el tributo acá. No, la tasa no, pero la recaudación se puede. La recaudación se puede ampliando la base impositiva y reduciendo la evasión. Hay demasiada mentira y hay demasiados coimeros en el Estado. Entonces, tenemos que identificar, hay paraguayos de bien, hay muchos que pueden ayudarnos en la gestión del Estado para fortalecer procesos institucionales. Entiendo que eso es necesario, pero por otra parte hace falta pagar más impuestos también, ¿verdad? Hace falta. Nosotros presentamos el proyecto del seguro agrícola para garantizar que el campesino no quede solo cuando se destruye toda su producción por eventos climáticos o por imponderables. ¿Quién hizo esa ley? Y yo preparé la ley en un proceso muy amplio. Se presentó, se aprobó en el Senado, se fue en diputados, rechazaron. Vino al Senado, yo convencí con datos empíricos a mis compañeros y trabajamos. El Frente Guazú, que tenía entonces 7 senadores, habían presentado otro proyecto. Conseguimos que ellos retiren su proyecto y se adhieran al nuestro, era más completo. Era más completo, venía de un proceso mucho más riguroso de análisis. Hemos traído a expertos de otros países, sacamos un libro desde el Frente Parlamentario contra el Hambre, que trabajamos el tema de la agricultura, y presentamos allí. ¿Y qué dijimos? ¿Cómo vamos a fondear, cómo vamos a hacer un fondo de contingencia para que el Estado tenga, no un sistema de seguro privado, porque ese es otro negocio, ¿verdad? Y en el gobierno de Cartes se hizo una experiencia, el ministro Medina hizo una experiencia respecto a eso, contrató un seguro privado, y yo voy a contarte las cifras de esa. Fue una experiencia que sirvió para todavía afirmar más la necesidad que el Estado tenga una instancia tipo crédito agrícola de habilitación, tipo el propio MAC, de garantizar una cobertura mínima que ni siquiera pedimos que sea totalmente regalado, que puede el propio campesino también aportar. Pero necesitábamos crear ese fondo. ¿Y cómo íbamos a crear? Grabando 0,5, o sea, la mitad de 1%, la mitad de 1%, la exportación de granos en estado natural. Y eso se rechazó. Los genios del Estado mínimo rechazaron eso y esa ley vamos a volver a presentar. Vamos a volver a pensar cómo hacer, porque con 11% de presión tributaria no hay posibilidad de construir el bienestar del país, no hay Estado posible. Vamos a seguir siendo pobres, miserables, con inseguridad, con escuelas que se caen, no es posible. Pero también dicen los que están en contra de cualquier otro tributo, ¿cómo vamos a seguir dando recursos desde nuestro esfuerzo a un Estado corrupto? Bueno, ese es el gran tema. Y ese es casi como la discusión del huevo y la gallina. La gallina. Sí.
Entonces allí nosotros necesitamos entrar. Yo creo que la construcción de un Estado más sólido es clave. Y eso requiere un pacto político. Necesitamos poner a la gente más competente a hacer las transformaciones y trabajar. Aquí tenemos muchos actores en la política que no tienen la más peregrina idea de lo que es un Estado. Yo te voy a contar una anécdota, no voy a mencionar el nombre. El nombre, ajá. Una persona que es una autoridad, que no tiene 40 años. Ah. Y me encuentro casualmente en un evento social y entonces tenemos tiempo de conversar y le pregunto, ¿te gusta la política? Sí, me encanta, me dice. Está hoy en la cúspide. Me encanta, me dice. Nosotros ya ayudamos luego, pero ahora yo puedo ayudar. ¿Qué entiende por la política? Entiende la ayuda, el ayudo, la migaja que le echa al que viene a pedirle algo. Y al que le trata bien, entonces como le trata bien, ojo, más tranquilo. La política no es eso. No tiene la más peregrina idea de lo que es un Estado, de lo que es la construcción de la institucionalidad del Estado, donde yo me tengo que hacer cargo de todos. Yo tengo una gobernadora que apura a todas las instituciones públicas a que hagan afiliación al Partido Colorado. Y yo soy colorada y está muy bien, pero esa no es tarea de ella. Ella es la que se embandera porque se quiere colocar bien con el presidente del partido. Entonces ella es la que viene ahí, moviliza todo porque tiene que hacer afiliaciones. Ella tiene la obligación de atender a todos los de ese departamento, sean colorados o no sean colorados, a todos los paraguayos, haciendo que su institución le reciba a todos y cumpla la norma del derecho a todos. Pero no tiene idea de eso. Está ahí, busca hacer negocios y claro. Entonces mientras tengamos autoridades con esa perspectiva, entonces es muy difícil. Necesitamos despertar al pueblo, promover mayor control sobre los gastos públicos y construir desde una visión de Estado instituciones que garanticen el funcionamiento del Estado, porque ese Estado mínimo es el caldo el marco ideal para el florecimiento del crimen organizado, que mañana va a hacer que nuestros hijos sean imposible vivir en este país. Claro. Yo le digo a mis amigos ricos, que vos tenés amigos ricos, ¿no? Es bueno también tener amigos ricos. A mí me parece que la riqueza es algo muy bueno. Claro. La riqueza que es producto del empuje, de la creatividad, claro, del trabajo. De la competencia. De la competencia. Pero claro, bueno, como me encantaría también claro, a mí prosperar. Claro. Tener, nosotros estamos acá en un diario de negocios donde la principal, los que forman parte de nuestro ecosistema acá en el diario de 5 días son empresarios prósperos y exitosos. La mayoría no trabajan con el Estado, son medianas y grandes empresas. Te quiero comentar algo. Yo le digo a mis amigos ricos, tu nieta se va a casar con el nieto de un narco. Aunque sea por eso, tenés que dejar de financiarle a estos políticos que trabajan con los narcos. Pero sobre el punto, tú dijiste algo, te necesitamos que entre gente competente, formada, dijiste recién. Y anoté acá, porque no tenía mi cuaderno, pero anoté acá. Hoy, por los diplomas que tienen los dirigentes políticos que están con la lapicera de tu partido, son todos de universidades Ivy League. Atendé que todavía no te hice la pregunta, Ina, pues ya me quieres responder. Columbia, Ivy League. Yo sé, porque yo tengo también un hijo Ivy League. Me costó mucho esfuerzo, ¿no? Harvard. Chicago creo que es más que Harvard. Hay uno que es profesor en Chicago, dije. Después a un viceministro, London School of Economics, le acaban de echar, no sé por qué, le acaban de echar. Y no quiero ni saber porque me duele en mi corazón las cosas que he escuchado, por lo cual lo echaron, a patadas, sin explicarle a la sociedad y mejor lo que no se explique. Entonces, los cartones, y atendé esta anécdota, asustado yo por unos cuantos comentarios. Yo vengo de Uruguay ahora, de paso te cuento, $22,000 el per cápita. Probablemente, para mi futuro. Entonces, $22,000, le dije a mi señora, $22,000 Uruguay, $12,000 Argentina,
$9.000 Brasil, $6.900, $7.000 Paraguay. Mo ñande tu yao, ese tu yao, por lo menos y catula ya han allá y comí por abeja angua. A ver fallaron, a ver la ñande gobernante cuera. Y sea eso es Uruguay. Entonces ahí tenemos un terrenito. Pero ¿a dónde voy? Atendé que dije. Entonces yo, al volver de Uruguay, me quedé chocado con las noticias que ahora acaban de salir. Pueden ser todas noticias infundadas sobre amoríos extramatrimoniales y sobre un despido que yo por lo menos hasta ahora lo tengo injustificado porque no hubo ninguna explicación y parece que no va a haber luego. Jaumía o estudiar en países más civilizados, con mayor grado de desarrollo humano. Y vienen acá, toman el poder. Desastre la rumor hoy. No sé, puede ser que son rumores infundados. ¿Y a dónde voy? Y le pregunto entonces yo a una psicóloga social que estudió en los Estados Unidos, que es amiga mía y de mi señora, y le digo, ojo, un mundo desarrollado, París, Londres, Roma, como decía nuestro cantante. Uy, que a otro lado. Voy a hablar en paraguayo. Quilombo a su alrededor. De yo Concepción, o sea, yo grabé ahí. Universidad Nacional de Universidad Nacional. Nacional y Católica. Bueno, es nacional de ahí. Yo, mi no somos niños perfectos, pero no hay por la quilombo y la hora alrededor. A un mío, ojalá los países más desarrollados, quilombo la corrupción, nomás no quiero ni hablar de las cuestiones íntimas. Entonces, le pregunto a una socióloga, psicóloga social, me dice, Víctor, son niños. Tú tienes que comprenderlos, son niños. El inconsciente de ellos seguramente crecieron en un ambiente de corrupción, están llenos de trauma. Son casos sin solución, casos perdidos. Guatana de la IAC, la hora del presidente de INAVEA. Yo te voy a decir una cosa. Son nenes, atendé, ¿y sabes por qué me dijo que es nene? Y platamos, o yo apoman a tu en un terreno todavía donde sus documentos no estaban, parece, todos terminados, sin permiso ambiental. Entonces me dice, voy a decir en español, son nenes que quieren juguete, o echar mola y juguete. Ojalá o estudiar en Estados Unidos, o echar la juguete, o hipotar, o jamás tu joga verla y juguete. ¿Qué tú dices? Tú eres psicóloga también, creo que. Doctora en psicología. Doctora en psicología. ¿Qué tú dices, doctora? Soy magíster en educación. Perfecto. ¿Y qué dice al respecto? Desde que el mundo es mundo, el ser humano tiene un proceso de formación en el que las virtudes son claves para el ejercicio de su libertad. Y eso se forma en un proceso formativo que tiene que ver con la cuna. Por otra parte, la investidura no autoinventa a un ser humano, sino que más bien hace revelar su verdadero ser. Necesitamos... Emerge. Claro. Necesitamos ciudadanos virtuosos para el ejercicio del poder. En la Biblia dice... Bueno, termina tu Biblia y después te quiero hacer otra pregunta. En la Biblia dice, en la Biblia que es un libro y también está en el Torá y también está en el Corán. ¿Qué dice? Cuando los justos gobiernan, el pueblo se alegra. La prosperidad alcanza al pueblo. Y también en otra parte dice, cuando los impíos gobiernan, el pueblo gime y llora. El tema de la virtud ciudadana, la contención, y sobre todo el compromiso con el otro, la visión de Estado que uno tiene, formarse como estadista. Ese es un proceso de formación. Tenías que haber recibido en tu cuna el compromiso con el otro, con la verdad, con una vida recta, ¿verdad? Ese es un proceso que no se autoinventa porque vos llegás. Es un proceso de construcción de la personalidad moral. Y la personalidad moral se construye desde el desarrollo cognitivo, desde la moral cognitiva y también la influencia del ambiente que va poniendo pautas. Necesitamos trabajar las virtudes humanas. ¿Cómo vamos a trabajar eso? Yo digo que el Paraguay es un capitalismo sin capitalistas
es un Estado sin políticos, porque han convertido a la política en la principal actividad privada con fines de lucro, y en una iglesia sin creyentes, cuando que el bien más preciado que produce la iglesia son las virtudes. Entonces yo creo que el Paraguay es una iglesia sin creyentes, pero sobre ese punto le quiero preguntar a la doctora, ¿cómo se puede trabajar como política pública el mundo de las virtudes? Yo creo que cuando discutimos el currículum, discutimos cómo incorporar, qué perspectiva, porque hay varias perspectivas teóricas en la formación de valores. Desde la escuela de Durkheim, desde la moral, desde el cumplimiento de normas heterónomas donde se imponen las buenas costumbres, hasta procesos mucho más personales de clarificación personal de valores. Sin embargo, la perspectiva que hoy está, y yo hice mi tesis doctoral sobre eso, ¿verdad? Apliqué un instrumento sociomoral, un cuestionario sociomoral a 5.000 paraguayos para ver cómo evoluciona desde la teoría de Colbert la moral en los paraguayos, ¿verdad? Y tengo algunas conclusiones muy interesantes. Y sobre todo, una que siempre me inquieta, porque mi asesor de tesis me dice: aislemos a 400 de los mejores puntajes y estudiemos. ¿Ese Colbert es el economista Juan Bautista? No, Lawrence Colbert, no le profesor conozco. de la Universidad de Minnesota, Dale. Y discípulo y seguidor de Piaget, porque él toma la teoría de Piaget del desarrollo cognitivo, así de un proceso natural vinculado al desarrollo cronológico del ser humano, y eso traslada a la moral. ¿Y cuáles fueron tus hallazgos? Y en primer lugar, que hay una detención en el proceso de desarrollo moral desde los 15 años aproximadamente. No hay casi diferencia entre los que terminaron el 9º y terminaron el 3º de la media. Entonces, esa detención allí tenemos que estudiar más profundamente por qué se da. Y en segundo lugar, una de las cosas que me ha impactado, porque el profesor Oscar Serafini, que fue mi tutor y me ayudó a hacer esa tesis, llegamos a presentar un baremo nacional para ese instrumento. Me dijo: vamos a aislar a los 400 mejores puntajes de esto, de 5.000. Aplicamos 5.000 instrumentos. Yo esto hice con un equipo de 14 especialistas con quienes casi un año nos reunimos y trabajamos. Una tesis doctoral, de verdad, en serio. De verdad, sí. Y al aislar a esos 400, estudiamos qué factores asociados hay en relación a ese mayor puntaje que ellos tuvieron en las pruebas de razonamiento moral. Y uno de los factores de mayor peso es el grado de escolaridad del padre. Ya. Atendé el grado de escolaridad del padre. ¿Y cuántos paraguayos no tienen padre? Bueno. Esa es una cosa dolorosa. Para llorar. Es 38% de los hogares encabezados por mujeres solas. La Cuimbaenda y Porio, casi 60-40. Sí, o sea, 40% sin papá. 38% sin papá. Necesitamos tener papás. Necesitamos, el papá es clave para la formación de la conciencia moral del hijo. Y el grado de escolaridad del padre también. Determinante. Tiene una influencia. Hicimos una regresión múltiple para explicar esos factores y realmente ese es un elemento importante. Nosotros hemos incorporado en el currículum una visión de esa escuela. Sí. Yo estudié, me especialicé en el tema en la Universidad de Barcelona. Y cuando preparé mi tesis doctoral, mis profesores de Barcelona miraron mi tesis. Incluso cuando yo fui ministra, le traje a una de mis profesoras a asesorarnos para meter en el currículum eso. Y de hecho está. Solamente necesitamos capacitar más al maestro para que cumpla con ese proceso más de razonamiento y de reflexión, sobre todo planteando dilemas morales a los niños para que aprendan a pensar sobre la relevancia de lo que está en juego cuando toman una decisión. Ese es un proceso de construcción y empieza en la más tierna infancia. No se puede improvisar ya en la adultez. ¿Cuánto es el año de escolaridad promedio en Paraguay? Y no llega a una 10. 9, creo.
9 en las zonas urbanas y en las zonas rurales está alrededor de 6 y pico nomás. Pero cuando empezó la reforma, el promedio de escolaridad en el campo era de 3,4 y en la ciudad era de 5,6. Y normalmente si miramos el comportamiento de las estadísticas, en Latinoamérica aumentar un año de escolaridad lleva una década. 10 años. Sí. Nosotros, sin embargo, con la reforma aumentamos 2 años, casi 3 en 15 años. Y después va subiendo. Esa es para mí una esperanza, Víctor. Va subiendo los años de escolaridad de la gente. El paraguayo va estudiando más. Entonces eso también va a ir contribuyendo a la construcción de una conciencia pública sobre las cuestiones públicas, sobre el interés colectivo, sobre los bienes, diferente, que va a permitir asumir una actitud ciudadana diferente. La única política social que permite lograr 3 objetivos simultáneamente, que son la competitividad de la fuerza laboral, Okay. el ejercicio de la ciudadanía y la equidad social, es la educación. Entonces allí necesitamos poner muchos más recursos. Claro. Tuvimos más recursos con Fonacide. Yo Claro. ni me hubiera imaginado cuando era ministra toda la plata del Fonacide, pero gran parte de esa plata se afanó Ajá. y se usó mal. Entonces eso tenemos que decir, aunque duela. Y tenemos que decir y tenemos que luchar, porque hoy tenemos nuevamente otro programa como Fonacide, donde se está afanando recursos, que es el programa Hambre Cero. Ya. Yargel Goana. Es un tema argelado, ¿verdad? Yo siempre quise preguntarle a gente inteligente que entienda de educación, y en este caso tengo la oportunidad ahora y quiero grabar. Yo tengo también un sueño, así como decía Luther King Jr. I have a dream, decía. Y mi sueño paraguayo, doctora, quiero aprovechar que estás acá, no muchas veces solemos conversar. Antes te ibas a mi oficina a conversar, no te vas más, ahora tengo una nueva oficina. Invítame. Te voy a invitar, vamos a merendar. Al lado de mi casa nomás ya está. De manera que de mi casa nomás ya traemos el tenbiú. Vos sabés, doctora, que yo a veces sueño cuando me estoy despertando en la mañana. ¿Conoces ese momento en que estás por despertarte y ya empezás a razonar algunas cosas que te preocupan, te ocupan o te motivan? Y una de las cosas que yo digo es, en el mundo ya está todo hecho. Atendé que bien. En el mundo ya se sabe ya cómo hay que recoger la basura en forma y disponer en forma, en tiempo, de manera saludable. Acá en San Miguel de Iguazú, a 100 kilómetros de Ciudad del Este, se sabe. Yo viví años, décadas en Curitiba. Allá se sabe todo cómo hay que hacer. En Londrina hay un restaurante en el medio del Cateura, de un amigo mío que se llama Marcelo, brasilero, se ha visitado. Ahora tiene un restaurante de Carujanua, Cateura MTV, porque tan bueno es su Cateura, tan bien dispuesto está, que rodeado de árboles, crecen árboles rápidamente encima de su aterro sanitario, como dicen los brasileños, doctora. Entonces yo digo, en el mundo ya está todo, ya se sabe todo, ya cómo hay que enseñar, se sabe cómo hay que motivar, se sabe cómo hay que enseñar español, cómo hay que enseñar inglés, cómo hay que enseñar matemáticas, está todo ya. Cómo hay que manejar bien las finanzas, ¿verdad? Está todo. El venezolano dice hubo en vez de hubieron, en plural, nosotros acá hubieron, parece que ahora ya se aprobó hubieron, yo nomás me fijo mucho en ese tema. Todavía no te hago la pregunta. Entonces yo digo, ¿qué tal si es que traemos 20.000 profesores extranjeros allá? Porque tienen choque de gestión ahí la rapaz, un choque de gestión. Y para acelerar ese proceso de escolaridad y de alfabetización y de funcional, rápido, porque no hay más tiempo que perder pues, en este mundo de la economía del conocimiento. Don Carlos pues, hizo eso. Don Carlos no le puso a Calega Laverna, que no sabe luego tampoco seguramente administrar eso, ni a Lizarela. Don Carlos no le puso a manejar el ferrocarril en el telégrafo. Le trajo a Richardson. Ayuda tú de Richardson. Vos vale tanto se le hace sueldo. Ayuda tú Richardson. Andrés ya puede hacer la ferrocarril. Mao ya poco a la edificio. A Oberula, no sé a quién, Ravisa, no sé a quién le trajo, pero le trajo a alguien. Ya puede tu. O sea, don Carlos aceleró el proceso.
Trajo lo que tú sabes que se llama el estado del arte. En cualquiera de las ciencias, de la tecnología, del PEA y de la MOA. Rápido ya ahí en el IQI. Entonces yo digo, Vare Bioñande, le mandaron a Ende, siendo asesor en la coanga. Vare Bioñande, ya a cortar tema. En vez de que ñamoiñan de correlío como gerente de nuestros bancos de fomento que dejaron que Messer ponga su plata, alguien le mandó a poner de ver. De correlícula, ya vos veas. Oye, vos veas. Oye, que la Messer. Opionega para allí. Con el Banco Central, más oye, porque el Banco Central le sancionó al Banco de Fomento por ese hecho. Pues la Corte ahí dijo que se equivocó el Banco Central. Bueno, en vez de ponerle a nuestros correlíes, incluyendo a los liberales, incluyendo a los febreristas, a los comunistas, a todos. No digo que los saquemos a los paraguayos, pero en puestos clave tenemos que acelerar los procesos. Y hablo de la educación. ¿Por qué no traemos nomás ya unos cuantos colombianos que nos enseñen? Acá, a tu lado, después te voy a presentar el que va a editar este programa. Acá es colombiano. Vamos a ver un dedo de paso. Que es bueno. Pero oíngola, Víctor. Pero no hay por ahí. Y ña canela ña de profesor cuera. Oíngola paraguayo y balea. Vamos hoy. Identificarán. Vamos hoy. Tengo Pecarlo, importante, pero ya hoy cuál. Pecarlo Antonio López. Programa de calvo ese año por un ministro a tiempo. Ya puedo, tengo 2004, pero mondoma o capo estudiar la gente. Vamos hoy, vamos bien. Allá pola la trámites a hacer Harvard. En la Harvard. No, diga, tú dare coila orecoala dominio de inglés, la vamos a estudiar muy técnica, tú dices, es la castellano. Como El Salvador hizo, todos hablan inglés ahí. Como si El Salvador mandó a 80 mejores en su programa Educa, a 80 buenos gerentes, y yo necesito acá un núcleo de elevada competencia para impulsar. Porque acá no podemos dialogar de muchos temas. Por ejemplo, no tenemos expertos en desarrollo curricular. Cualquiera te habla de malla curricular, un concepto mal aplicado. En el Congreso con frecuencia ya oñeme te llega la diputado fuera a la senador fuera con la malla curricular. Tal cosa toñeme fuera ya botan la malla. Fuera ya botan la ahora ya está otra vez que se enseñe inglés. Jataro ya botan la malla. Bueno, en fin, ya no hemos renegado. Pero allá huereco, allá mondoa, pues a upeo ula otra administración jetala o tuya la no pude enviar en Harvard. Pero hay mucha gente que habla inglés ahora. Sí, ahora hay más. No pude enviar a Harvard, pero sí hice un acuerdo con la Universidad Jesuita de Chile. La Alberto Hurtado, que es una de las mejores para políticas educativas, diseño de política. Y hice un acuerdo con la Universidad de San Andrés de Buenos Aires en acuerdo con el IIP, Instituto Internacional de Planificación Educativa de la UNESCO, que tiene su sede en Buenos Aires. Y saqué ahí la primera camada de magíster en gestión educativa. ¿Qué hicimos? Seleccionamos, en base a un riguroso sistema, profesores paraguayos graduados universitarios menores de 40 años. Le compramos una computadora, le regalamos una computadora, una notebook, le pagamos un profesor de inglés, porque tiene que leer textos en inglés en una maestría, claro, no puede no leer textos en inglés. Materiales en inglés. Bueno, le pagamos un profesor de inglés y le pagamos sus estudios, y el estudio consistió en 2 años de formación que tenía un mes presencial en cada semestre. Entonces viajaban a Buenos Aires 2 veces en el año, un mes en cada viaje, luego venían y acá tenían su tutoría, y también a Santiago de Chile. Recuerdo que Emilio Tenti Fanfani, uno de los profesores de ese grupo de maestría, que es un sociólogo de la educación, vino al Paraguay y me dijo, del grupo de Buenos Aires, me dijo: Blanca, qué buena gente que mandaste. Son brillantes las paraguayas. ¿Dónde están esos? Espérame, te voy a contar. Añes en ese palacio, pero añes interpelar porque use demanda. La seco religionario, fuera auge y presidente. Va, evio con el ministro o mundo liberal, o estudiante, cabe. Hacer en no y la presidente, añes interpelarse, hacer explicar sobre el argumento. A la presidente Oreco está defecto, pero Oreco tiene gran virtud, la razón o convencer.
Sí, ya sé de quién hablas. Información y mío, Ingo. Sí. Entonces, convencer, yo ves a convencer, yo ves a oje, ya en paz la asunto, la seleccionada. Ahora ya su uguri. Porque yo, permanentemente. Eso ve, ella de la, en de diputada de la, ira pues Huber, no, en de diputada y maestro, no. Ripotape técnico religionario o ripotape técnico maestro iba y catupuri. Y guapo. O mañana se le dice, ripotape técnico maestro y catupuri, ojalá se con religionario, dice. Exacto, pues anda hay criterio la año seleccionada más. Ya de hoy ya mejoran la educación ya de esta, me la llevo a hacer ese equipo, ve. Gente de diferentes partidos. Marta Lafuente de ese año ahí no, a Marta Lafuente está ahí colorada. Digo. Y hace años ahí no, ese a Moisés fue viceministra. Ella fue viceministra mía. Antes de ser ministra, ¿no? Claro, cuando yo fui viceministra, cuando yo fui ministra, ella fue mi viceministra. Claro. Y en la primera etapa en el gobierno de González Maki, cuando yo ya fui ministra, ella fue mi directora de recursos de currículum. Y después, cuando yo iba a continuar en el cargo en el gobierno de Nicanor, yo impuse que ella sea taño de no ese, porque tasen ahí no Nicanor, a peño convence. Doctora, claro. ¿Qué te voy a decir con eso? Sí. Se fueron a estudiar, esa fue la primera camada. Sí. El plan era formar a 2000. Ya. Y tenía que seguir ese plan. Era un entrenamiento de entrenadores. Era para que formación de formadores, otra. Una formación de formadores y era una formación porque era maestría. Darle maestría, gestión educativa y política educativa. Y después quería dar en currículum y así, quería ir formando. Y vos sabés que viene después un cambio de gobierno y viene un ministro que empieza diciendo la reforma es un fracaso. Todo esto es un fracaso. Y dice, no, demasiado plata gastamos en cada uno, no, acá vamos a traer a los profesores. Murió el programa. Opa. Murió el programa. Y esos primeros 200 que se formaron en mi gestión, se quedaron, muchos de ellos se quedaron vegetando en lugares de menor cuantía, donde hacían, por ejemplo, sellado del papel cuando entraban en una supervisión. Modo freezer. Modo freezer. Una de las que, un ejemplo te voy a contar. Sí. Una de las que se fue a estudiar es una chica que yo ya le había enviado a Francia. Sí. Era la que se iba a explicar la cuestión del indicador educativo, porque en mi gestión nos asociamos al sistema WEI, que es indicadores educativos del mundo, ¿verdad? Y las reuniones siempre se hacían en Singapur, en Asia, se hacían en Dinamarca. Entonces yo tenía que enviar a alguien que hable inglés. Ella era la que se iba. Esa chica, con toda su formación, después vino y se fue y se quedó en una supervisión a sellar. Entonces, un país que tiene desprecio por el talento, no pone a los mejores y pierde mucho tiempo. Aún hoy poniendo a todos los mejores, elijamos a todos los que mejor calificación tienen, aquellos que tienen mejor desempeño, miremos su ética de la responsabilidad eso. Y traigamos a todos ellos. Aún así, es insuficiente lo que tenemos para hacer frente al desafío. ¿Y qué sería si encima despreciamos y ponemos al cuate, al amigo, ahí? Mira, yo te voy a contar lo que me contó hace poco una directora general. ¿Eso es de colegio? Directora general del ministerio. Del ministerio. Del área de la educación superior. Perfecto. Me contó y me dice, mira, yo no puedo tener como directora de formación docente a una tipa que es tal cosa. Me dice. Entonces peleé y le convencí al viceministro, a convencerla a cambiar jamás. A abuerula peteñica tu puridad y formación, vea, porque se ve ahí, porque vea hoy solo en los intereses de los IFD ilícitos. A convencer a una hora web no le dice ministro y al diputado no le gusta. Hoy viene diputado, oye, no es que jurado en juiciamiento, oye, pea o mandar al ministerio. A la gente, cuero muy invite, bebé. A pecha, ya manejaron. Daña se muere, ¿dónde? La Yaguatamoy, la tendondera. La Yaguatamoy. Hay trengo coñemón que estaba ministra y candidata, ahora senadora, ministra, después senadora, candidata a la presidencia del Paraguay y que probablemente también puede volver a hacerlo, ¿por qué no? Hay una pregunta final con la cual solemos terminar el programa. Yo te voy a invitar otra vez para seguir conversando. Pero
La pregunta es, ¿por qué la gente eventualmente debería votar por la doctora Ovelar? ¿Cuál es ese elemento diferenciador que tú tienes versus cualquier otro candidato, sea de tu mismo partido, o sea de la oferta política que presente la oposición, donde hay también buenos candidatos y en tu partido también hay? Acá pues no estamos, este es diálogos presidenciales, bien democrático. Es una especie de assessment, dicen los que saben hablar, de todos los que podrían llegar a la primera magistratura y de los que ya fueron también. Entonces, ¿por qué Blanca? Esa es la pregunta. Pregunta final. ¿Por qué Blanca? Por 3 razones fundamentales. Sí. En primer lugar, la coherencia de vida. Ya, ahí me voy la puesto importante. Sí, Vaya, pues, mañana. Número 1. Competencia, patriotismo y honestidad. Pero como en la cultura del engaño, todo el mundo se presenta como honesto. Entonces miremos a la realidad. La realidad no es. Yo le agradezco inmensamente de todo corazón a la doctora. Es un placer conversar con personas como ella, inteligente, vivaz, aguda, sabia, que es diferente de inteligencia. Y en realidad fue una de las mejores entrevistas que hice en los últimos tiempos, no solamente aquí en Conversaciones Presidenciales, sino que en otros medios donde también estoy, doctora. Entonces te felicito, te agradezco que hayas estado aquí. Y termino con una frase que siempre uso. La doctora hizo una revisión del pasado y de acuerdo a eso ella está presentándose para un futuro transformacional aquí en el Paraguay. Decía Víctor Frank, de Coelho Supeguri. Sí. Él decía, todo aquel que tiene una versión positiva de su pasado puede crear una visión optimista de su futuro. Estuvo en los cambios de concentración. Así mismo. Bueno, muchísimas gracias. Que Dios nos bendiga y que Dios nos perdone. Dios bendiga al Paraguay. Dios bendiga al Paraguay. Dios bendiga al Paraguay, doctora.